son los estos son los conversatorios intercátedras, ¿sí? Que está en la cátedra de psicosocial, la cátedra de cuidado de salud comunitario 1, la cátedra de salud comunitaria 2 de Viedma, que bueno, la idea siempre fue tratar de ver distintos lugares sobre mismas problemáticas que los tratamos todos de una forma u otra. Hoy vamos a hablar de situaciones complejas. Para eso tenemos invitada a Paula Secchi, que es antropóloga y docente de Cuidados para la Salud Comunitaria 2 en la licenciatura de Enfermería de Cursa, que es Viedma. Está Pablo Maestri, que es director del taller de capacitación integral de Carlos Mujica y miembro permanente de la Fundación Gente Nueva. Y tenemos además también, contamos con la presencia de Jovita Díaz, una recibida de la Universidad de la UNCO, y que además es enfermera comunitaria, a pesar de que ella no dice no tengo título, pero es enfermera comunitaria en su esencia y en todo, y trabaja en el Centro de Salud La Habana. Vamos a empezar primero con una parte que va a charlar Paula. Paula, la idea es que sean más o menos 15 minutos cuando estemos cercanos, o te mando un mensaje por el chat o te hago señales de humo para decirte que estamos por terminar y vemos. ¿Te parece? Dale, perfecto. Listo, cuando quieras. Sí, te me damos el cortas tiempo, o me avisas cualquier cosa. Dale. Sí, yo te voy avisando, no te preocupes. Tomamos el tiempo para que pongas, si querés, la presentación ahora, cuando vos quieras. Sí. Bueno, primero que nada, agradecer mucho la invitación a bueno, formar parte de este espacio, digamos, y a compartir algunas ideas. Bueno, ser parte del ciclo que en el que se viene trabajando, ¿no? A ver, ahí estoy poniendo para compartir. Ahora pones en presentar. Ahí. Presentar, ¿no? ¿Sí? A ver. Ándale, vos quieres. Ay, estaba en otra página. Voy a la primera. Ahí está. Ahí va. Bueno, ¿se ve bien? Sí, Paula, se ve bárbaro. Bueno, bárbaro. Bueno, como decía Oscar, yo soy antropóloga, digamos, y en realidad mi vinculación al campo de la salud y de la enfermería particularmente fue a partir de empezar a trabajar en esta cátedra, digamos, que es Cuidados para la Salud Comunitaria 2 de la licenciatura en Enfermería del Cursa. Y bueno, básicamente quería, digamos, compartir algunas ideas como quizás más teóricas o más generales, ¿no? Y si llegara a haber un poquito de tiempo, comentar algunas de las cuestiones que nos pasan en la cátedra vinculadas más al momento de construir las prácticas de los estudiantes. Pero bueno, como no sé si me va a dar el tiempo, empiezo por lo otro y de última lo otro lo podemos ir reponiendo después. Bueno, ya que estoy, les comento, digamos, la foto que elegí, digamos, de portada es una foto de la movilización que hicieron los estudiantes de acá del Cursa cuando la semana pasada vino el rector de la universidad en reclamo de, bueno, de seguridades en relación a la continuidad de la carrera, que bueno, entiendo que tiene mucho que ver con lo que también nos convoca hoy, pensar la complejidad, ¿no? Entonces, para empezar, voy a salir un poco de la presentación y voy a retomar algo una idea que usó una de las compañeras en el primer conversatorio, que fue esto de, digamos, de partir de qué entendemos en torno a ciertos términos, y en este caso la idea era preguntarles, ¿no?, con qué asocian complejo o complejidad
en el ámbito de la enfermería o de las prácticas de salud, ¿no? Digamos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza, ¿no? Paula, la idea es que contesten en el chat o que abran los Sí, en el micrófonos. chat. Si me lo vas leyendo, yo lo voy anotando, también puede ser. Perfecto, bien. Difícil, dicen primero. Ujú. Hacemos ahí como una lluvia de ideas con las palabras a partir de la consigna que dio Paula. Puede ser con cosas, además de con ideas, o con Interve- acciones. Bien, intervenir incluso por fuera de las instituciones sanitarias, Ujú. dice Tania. Más integrado a la comunidad. Que lleva tiempo. Retorcido. Nada fácil, pero bueno, supongo que más efectivo. Cosas a resolver. Mayor grado de dificultad. Bien. ¿Alguno más? Requiere intervención de distintas instituciones. Ujú. Muchos. Diferentes miradas. Bueno, ya me pasé. Sí. Bien. ¿Quién habla de qué es lo complejo? Gravedad. Gravedad. Ujú. Bueno, si les parece, vamos dejando por acá. Dale. Sí. Veo que vienen escuchando todos los conversatorios. Solo eso voy a decir. Yo me esperaba otra cosa, un poco. Ahora les voy a mostrar un poco qué era lo que, digamos, qué me pasó cuando estas son las palabras que fueron saliendo, ¿no? Que están buenísimas. Cuando yo googleé complejidad en salud, me salió otra cosa, me salió algo más parecido a esa cama de terapia intensiva que se ve en la imagen, ¿no? Como la idea, digamos, como la idea más difundida sobre lo que se entiende como complejidad o como alta complejidad, donde, bueno, las instituciones mismas de salud tienen, digamos, esas definiciones, ¿no? En sus espacios y en su forma de organización interna, ¿no? Donde hay una definición de lo complejo como, digamos, que nos asocia a lo que vemos en esa imagen, ¿no? Ahora vamos a volver sobre eso, pero como punto de partida me parecía como importante retomar algunas de las ideas y de las discusiones en torno a qué es la salud que se vienen planteando desde el primer conversatorio, ¿no? En este ciclo, digamos, que se posiciona desde la salud colectiva y que, digamos, plantea esta discusión y estas tensiones y conflictos entre una perspectiva biomédica y una perspectiva de la salud colectiva, ¿no? Donde, digamos, resumiendo un poco, podríamos decir que la biomedicina parte de una idea de lo social como una suma armónica de individuos, ¿no? Y donde la salud parte, digamos, y busca intervenir sobre el individuo, definido como universal, tanto en términos sociales como biológicos, y también sobre la población, ¿no? Definida desde, bueno, una definición que viene desde el campo mismo de la biología, ¿no? Y por otro lado, la perspectiva de la salud colectiva, que asume lo social o parte de una idea de lo social como organizado en términos de producción y de lucha y atravesado por desigualdades, ¿no? Desigualdades de clase, de género, marcadas por vínculos coloniales, y en donde la salud pasa, digamos, a poner el foco en los grupos sociales y atravesados por estas desigualdades y en los sujetos y subjetividades como, digamos, personas, digamos, insertas en ese contexto social, ¿no?
y no ya como individuos aislados, digamos. Entonces, en el marco, digamos, de estas discusiones en torno a la salud, la biomedicina construye una idea de complejidad en la que, bueno, la intervención se piensa como una respuesta a un problema que aparece ya como dado y definido de antemano. El profesional aparece como quien sabe y quien define, porque tiene un saber técnico, ¿no? Y lo complejo pasa por y se expresa en una mayor especialización de las prácticas médicas, de las técnicas y del uso de determinados instrumentales, ¿no? Una idea de complejidad que está asociada, digamos, a pensar la planificación y la construcción de los pasos a seguir desde una idea normativa, ¿no? Donde seguir ciertos pasos aseguraría llegar a ciertos resultados, ¿no? Y donde el otro, digamos, es posicionado como el objeto de intervención, ¿no? Entonces, como para pensar un poco cómo podemos complejizar, digamos, y problematizar esta idea de complejidad desde el campo de la salud colectiva, a mí me parecía interesante partir de pensar en primer término a qué nos referimos o cómo podemos pensar lo social como complejo, ¿no? En sí mismo. Y para esto me parecía interesante traer algunas ideas de Pierre Bourdieu, y un sociólogo francés, que, bueno, digamos, trabajó mucho sobre este tema, quizás lo conocen, lo han escuchado en alguna otra materia, ¿no? Que, bueno, digamos, él habla, digamos, de esta reflexión sobre lo social, pensando en los sociólogos y los sociólogos que se están formando, pero creo que, digamos, así como estas ideas nos pueden ayudar a pensar la investigación, por ejemplo, de un sociólogo, también nos pueden ayudar a pensar cualquier práctica profesional que se piensa e interviene en lo social, ¿no? Entonces, Bourdieu parte de una idea de lo social como una segunda naturaleza, es decir, como un medio, ese medio en el que vivimos nuestra vida cotidiana, que se nos presenta como natural, ¿sí? Como lo dado, como que las cosas son así, ¿no? También le llama la doxa a eso, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿no? Pensando en el oficio, en su oficio, ¿no? Y en la profesión, ¿no? Dice, ¿cómo puede, ahí dice el sociólogo, pero podríamos pensarlo para otras profesiones y para la intervención en salud, ¿cómo puede el sociólogo evitar que el mundo social lleve a cabo la construcción del objeto, en cierto sentido, a través suyo, a través de estas operaciones inconscientes de sí mismas, de las que él es aparentemente sujeto? A esto él le llama... Ani, ¿cómo va? Escúchame, yo ya me estoy yendo Ay, perdón. A esto le llama la trampa del objeto preconstruido, ¿no? Es decir, él dice, ojo, que si nosotros partimos de lo que nos aparece como dado y que para lo que para nosotros es normal y natural, ¿sí? Vamos a quedar entrampados probablemente en algo que no estamos pensando, digamos, y abordando desde un trabajo que implique nuestra reflexión y nuestra producción de conocimiento como profesionales, sino desde el ser fulanito de tal, ¿no? Que no está mal y es necesario, digamos, saber que uno es fulanito de tal, ¿no? Pero ahí es donde él plantea, digamos, la necesidad de poder dar cuenta de eso y poder reflexionar sobre ese lugar desde el que nosotros, digamos, nos posicionamos para poder, digamos, construir un objeto que para él es, digamos, un objeto de pensamiento, construir un conocimiento, sin quedar entrampados en esta segunda naturaleza de la que somos parte, ¿no? Y que nos constituye. Entonces, propone ahí la idea del campo, ¿no? Como un concepto. Y dice, bueno, el campo es como una ayuda a memoria, ¿no? Dice, me ayuda a asegurarme en cada etapa de mi trabajo, digamos, de que el objeto que me he dado a mí mismo no esté entrampado en una red de relaciones que le concedan sus propiedades más distintivas. El campo me ayuda a pensar relacionalmente, ¿sí?
Y entonces propone, dice, bueno, para poder, digamos, construir un objeto sin asumirlo como dado y sin reducirlo a lo que me aparece, digamos, como el resultado de esas relaciones complejas y poder visualizar esas relaciones complejas, necesito bosquejar, o sea, delinear cuáles son las principales líneas de fuerza que estructuran el espacio, cuyas coerciones pesan sobre el punto en consideración. Y entonces, digamos, esta es su propuesta para pensar lo social y propone, digamos, también, además de esto que yo mencionaba sobre la reflexividad, hacer la historia social de los problemas, ¿no? Algo que, por ejemplo, podríamos pensar en el campo de la enfermería y de la salud, digamos, cómo ciertos problemas y cómo se han ido delimitando problemas y enfermedades, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y definiendo como tales enfermedades, con determinados procedimientos a intervenir sobre ellas, etcétera, ¿no? También podríamos pensarlo en relación al COVID, ¿no? O sea, cuando conceptualizamos, bueno, cuál es el problema sobre el que intervenimos, hay muchos recortes que se hacen sobre ese objeto que nos aparece como que todos lo conocemos, el COVID, ¿no? Pero, digamos, poder construirlo, digamos, desde estas herramientas implica poder ir más allá de eso que se nos aparece, digamos, a primera vista, ¿no? Para no reproducir esa segunda naturaleza tal como está, sino para buscar transformarla y encontrar cómo se producen esos problemas y poder definir con otros, ¿no? Cuáles son los problemas. Entonces, además de, digamos, de pensar la complejidad en el campo de lo social, me parecía importante, digamos, poder pensar qué implica la complejidad en un contexto de neoliberalismo, ¿no? Como en el que vivimos, ¿no? Un contexto atravesado por la desocupación y la precarización, la fragmentación, digamos, y la segregación en términos de clase, donde el individualismo y el consumo aparecen como dimensiones de la vida, digamos, que nos constituyen como sujetos con mucha fuerza, digamos, sobre nuestros posicionamientos y nuestras experiencias, donde, digamos, los procesos sociales están atravesados por una idea de que hemos llegado, digamos, al fin de la historia y de que lo que nos aparece como dado, bueno, es lo que hay y es lo que puede ser, ¿no? Hablando siempre desde las visiones dominantes también, ¿no? Que obviamente están en tensión y en conflicto, ¿no? Y donde la política se asocia a la gestión de lo que existe, a la eficiencia y a la neutralidad, ¿no? Paula, un minuto. ¿Hola? Sí, un minuto, Paula. ¿Un minuto? Más. Ay, bueno, perdón, vengo medio lenta. Entonces ahí, digamos, lo que, digamos, Alfredo Carballeda, que es un trabajador social, plantea, bueno, en este contexto, la cuestión social está, digamos, atraviesa las instituciones y vuelve como, las atraviesa de tal modo que ninguna institución puede intervenir de maneras, digamos, aisladas, y puede intervenir con las respuestas que en otros momentos podían tener, ¿no? Frente a los problemas que se presentan en el presente y frente a los procesos de exclusión social. Entonces lo que propone Carballeda, digamos, es digamos, pensar a la intervención como un campo, como un lugar de construcción, de prácticas, de formas de hacer, de ideas, ¿no? Que, digamos, tienen un efecto en esa realidad, ¿no? Y constituyen un fin en sí mismo esos procesos, ¿no? Y dice, bueno, en un contexto en el que amplios sectores de la población, digamos, son excluidos, digamos, la intervención propone, debiera apuntar a la reconstrucción de subjetividades, ¿no? A recuperar, digamos, la condición de sujetos que intervienen y actúan, de actores sociales, ¿no? Y, digamos, donde el conocimiento y la planificación, digamos,
no pueden ser definidos a priori, sino que son un resultado de esa intervención y a su vez la enriquecen y la potencian, ¿no? Como dos instancias, digamos, la reflexión y la intervención, la acción, que se entrecruzan en esa práctica cotidiana que es la intervención. Ahorita, bueno, tiempo. Ya termino, sí. Esto, digamos, tiene un poco que ver con lo mismo. Lo que quería, digamos, plantear un poco son algunas ideas que nos propone Hugo Spinelli, también de la salud colectiva, digamos, donde él propone pensar en salud, ¿no? Como forma, digamos, de desandar esas respuestas que ya nos aparecen como dadas, ¿no? Y entonces, en relación a la enfermería, pensaba un poco para terminar y como líneas para, digamos, para seguir pensando, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos y cuáles son las potencialidades, digamos, que tenemos para pensar intervenciones situadas y que den cuenta y, digamos, y potencien, digamos, esta complejidad de lo social, vinculadas, digamos, a algunos de estos ejes que yo puse ahí, ¿no? Como son, bueno, qué pasa con la formación, qué pasa con las condiciones laborales, cómo se configuran las instituciones en este contexto, y cuáles son las ideas sobre salud y cuidado que orientan las prácticas y las intervenciones, ¿no? Bueno, dejo acá. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Va a haber después un espacio de preguntas y ahí uno va a poder dar algunas respuestas un poco más extensas que lo que se ha presentado hasta ahora. Ahora le vamos a dar la palabra a Pablo Maestri, que es director del taller de capacitación integral Carlos Mujica y miembro permanente de la Fundación Gente Nueva. ¿Estás ahí? Sí, acá estamos. ¿Se escucha? Ahí más o menos. No te escucho mucho. A ver, ¿ahí me escuchan o más o menos? Está bajito, ¿eh? Está bajito, Pablo. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto. Bien, sacamos el auricular. Bueno, Buenísimo. ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y todas y todes. La verdad que un placer, sí, agradezco la invitación y en este contexto no podría comenzar, digamos, ninguna charla sin agradecer, ¿sí?, al personal de la salud en función de los tiempos que corren y a los que han decidido también estudiar, ¿sí?, en la carrera de enfermería, que son como los titanes, digamos, ¿no? Como que son los que se han puesto, digamos, también al hombro en este contexto de pandemia, mucho de lo que tiene que ver con toda esta famosa pandemia que nos viene azotando en los últimos tiempos, ¿no? Cuando hablábamos con Oscar, con Gaby, y yo me ponía a pensar este tema de lo que tenía que ver con el abordaje de situaciones complejas, dije, bueno, si es por situaciones complejas, acá en el taller estamos recontra llenos de situaciones complejas, ¿no? Pero trataba de buscar a ver qué relación había con respecto al tema de lo que tenía que ver con salud, ¿no? Me ponía a pensar y decía, bueno, ¿qué podría uno plantear o plasmar, ¿sí?, como interesante, como para que alguien que está estudiando la carrera de enfermería, ¿sí?, le sume, ¿no?, en esta mirada, ¿no? Y bueno, fue así que bueno, pensando y repensando un poquito, me parece que la idea, a mí hay una idea que siempre me viene dando vueltas, que es el tema de las situaciones complejas, sea tanto en educación, que es el área en que yo me desempeño. Yo soy director de una escuela de educación básica de adultos con talleres laborales, en donde venimos manejando hace mucho tiempo la concepción o la idea de lo que tiene que ver con el aprendizaje de las manos, ¿sí?, y en función de lo que tiene que ver como concepto desde el hacer, como para tratar de restituir oportunidades y derechos que por ahí en diferentes espacios educativos no
no se han podido encarar, ¿no? Entonces nosotros trabajamos concretamente con esa población, que en gran parte es, o sea, abandonó su escolaridad o primaria o secundaria, ¿sí? Y nosotros retomamos a través de lo que tiene que ver con el aprendizaje de oficios, ¿sí? Nuestra especialidad está en eso, digamos, ¿no? Nosotros enseñamos oficios y enseñamos oficios apuntando a eso, a que creemos en el sistema educativo y que creemos que desde el aprendizaje de los oficios uno pone en valor muchos otros saberes, ¿sí? Que muchas veces para mucha gente la estructura formal no le da respuesta, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿sí? Diferente, yo qué sé, otra opción más, ¿no? Un poco en función de eso. Trataba de pensar un poquito en el ámbito del taller y de las escuelas, el tema de situaciones, ¿sí? Problemáticas complejas, ¿no? Y no podía dejar de asociarlo a nombres y apellidos, a situaciones concretas, a situaciones cotidianas que nos fueron interpelando en estos más de 40 años, ¿sí? De laburo que tenemos en los barrios, y que muchas veces nos encontramos pensando y repensando o debatiendo a ver cuál sería la estrategia o qué deberíamos hacer como para poder dar respuestas, ¿sí? Independientemente de lo que tiene que ver con las propuestas educativas, ¿no? Fue así que conocimos un montón de organizaciones, pero bueno, concretamente logramos establecer un vínculo que para nosotros es crucial, que es el laburo con los centros de salud barriales. ¿Sí? En nuestro caso nosotros nos toca el Centro Virgen Misionera, acá en San Carlos de Bariloche, y a través de sus agentes sanitarios y su enfermera, su doctora, ¿no? Su equipo de salud, cuando nos encontramos ante ese tipo de situaciones nos ponemos a pensar y a repensar, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con un ida y vuelta, ¿no? Un ida y vuelta, nosotros lo decimos porque pues muchas veces nosotros detectamos situaciones complejas en el ámbito escolar y pedimos una mano, ¿sí? A los centros de salud, y muchas veces los centros de salud nos vienen a pedir una mano como para poder abordar situaciones particulares, ¿no? Y bueno, parte de la idea tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de tratar de construir esta concepción de un trabajo conjunto, con diferentes miradas entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales. Nosotros siempre decimos que las miradas tienen que estar en función de los que tengan ganas de transformar lo que va sucediendo, ¿no? Y el que se sume, bienvenido sea, un poco en esa instancia. Las situaciones complejas a nosotros en el ámbito educativo, como decía antes, nos han interpelado y nos han interpelado fuertemente, ¿no? Situaciones complejas podrían nombrar de todo tipo, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver netamente con instancias de patologías hasta cuestiones que tienen que ver con cuestiones más sociales, con cuestiones que fueron atravesando la vida del cotidiano, de lo que va sucediendo, y con la opción que tiene esta escuela, que es el tema del laburo con los pibes de los barrios o con los que menos oportunidades tienen, ¿no? Tratando de generar espacios, ¿sí? Donde podamos convivir e interactuar un poco entre todos. En un momento dije, bueno, por ahí podría ponerme a charlar un montón de cuestiones, y dije, bueno, vamos a tratar de ver a ver en qué suma, digamos, o en qué podemos colaborar, ¿no? Y decía, bueno, ante las situaciones complejas, nosotros lo que tratamos o sea, el planteo sería cómo abordamos nosotros las situaciones complejas en el ámbito de escuela, ¿sí? Lo primero que hacemos es tratar o tenemos bien claro que ese tipo de situaciones lo tenemos que abordar entre el conjunto de los compañeros que integramos el tema del laburo, que esa cuestión está buena, que nos fortalece, que nos demuestra que ese tipo de situación con diferentes miradas a veces no es tan compleja, digamos, sino que muchas veces tiene que ver con situaciones desconocidas, más que complejas, que siempre nos vamos como
como planteando un poco en este paradigma que tiene que ver, nosotros, yo lo voy a plantear desde el ámbito de lo que tiene que ver con los color, pero también lo podríamos plantear desde el ámbito de lo que tiene que ver con lo profesional, ¿no? Que tiene que ver, ante una situación compleja, ¿qué tiene que suceder, digamos, ¿no? El que viene a la escuela se tiene que adaptar a los parámetros que están estipulados, o tenemos que buscar algún punto intermedio en el cual la escuela le busque la vuelta, ¿sí? Y el que viene reciba lo que está buscando, ¿no? Entonces, ya plantearte desde ese lado como que rompe un poco el paradigma de lo que uno ofrece, digamos, ¿no? Entonces, esa cuestión que tiene que ver con parar un poco la pelota, digamos, ¿no? El entender que muchas veces esos abordajes de esas situaciones son lentos y que no conllevan como respuestas mágicas o soluciones mágicas que van a ser, ¿sí? Solucionables a partir de la opinión de uno u otro, que hay muchas estrategias en las cuales a veces tienen que ver con ese ensayo y error. Y en el medio, cómo poder ir sosteniendo esa perseverancia y esa constancia que vaya generando ese vínculo y ese acercamiento a lo que el otro está pasando, ¿no? Y a lo que uno también está pasando con respecto a eso. Veíamos como una cuestión importante, o siempre sale en nuestras reuniones, el tema de cómo ir generando esos espacios de confianza en donde uno pueda sentirse cómodo, ¿sí? En donde uno pueda intercambiar y sumar. El tema de lo que tenía que ver con la constancia y el desánimo era una cuestión clave, ¿no? O sea, uno, lo primero que le surge ante una situación compleja es el derrotismo, ¿no? Digamos, el tema de agarrar y decir, no, esto es un despelote, o vino tal o cual, no, mira, ojalá que mañana no venga, ¿no? Entonces, bueno, entonces empezamos ahí un poco en función de eso y dijimos, no, la línea que no sea esa, ¿no? O sea, empecemos a buscarle un poco la vuelta, ¿no? Y que esa vuelta sea una vuelta con muchas miradas y que sea una cuestión en donde sea anclada en un trabajo conjunto, ¿no? En donde esté rodeada de una mirada también empática, tratando de ponerse un poco en el lugar del otro en función de lo que va sucediendo, ¿no? Nosotros siempre sostenemos la idea de que esa mirada tiene que ser una mirada cariñosa, respetuosa, pero a la vez firme, ¿no? Que vaya marcando como cuestiones de lo que está bueno y lo que no está bueno, ¿no? O sea, un poco en función de eso. Después, me parecía también como clave esta idea, ¿no? Esta idea que tiene que ver o sea, cómo llegan las situaciones complejas y que no hay institución ni lugar que no conviva, ¿no? Concretamente con ese tipo de situaciones, ¿no? O que no pase a formar parte de su cotidiano, ¿no? O sea, hasta los lugares que uno tiene recontra planificado, en lo concreto a veces va sucediendo cuestiones que te van sacando de eje, ¿no? Y ante esa cuestión que te va sacando de eje, por ahí la gran pregunta es ¿qué hacer? Digamos, ¿no? Entonces, o cómo encararlo, ¿sí? Y ahí vuelvo a lo de antes, ¿sí? Mi mejor recomendación con un montón de tiempo recorrido y con un montón de compañeros es, cuando se complica la cuestión, paremos la pelota, sentémonos, miremos la jugada, veamos por qué lado encaramos el partido y vamos probando, ¿no? Vamos probando y vamos viendo a ver cuáles son las estrategias que nos suman, cuáles son las que nos salen bien, ¿sí? Nosotros le decimos cuando hacemos algún gol, cuando nos meten alguno. Generalmente todos los partidos terminamos perdiendo, pero bueno, ante todo la dignidad en alto, digamos, con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, me parece que si uno tuviera como para que pensar en gente que se está formando en cuestiones recontra duras, porque me parece que lo que tiene que ver con la
con la carrera de enfermería, ¿sí? O lo que tiene que ver con la salud, está totalmente ligado, ¿no? Al tema del abordaje de situaciones complejas, ¿no? Nosotros cada tanto tenemos el changüí de barrenar también sobre otras situaciones que por ahí no son tan complejas y que nos dan varias alegrías, pero generalmente cuando uno va, ¿sí? a un centro de salud, a un coso, porque se siente mal, o porque se siente enfermo, o porque se siente bajoneado, o porque se siente, ¿no? tiroteado, con 50 millones de bolonqui a nivel familiar. Entonces, bueno, han elegido una carrera interesante, ¿no? O sea, bastante interesante. Y desde mi mirada, por lo menos, recontra clave, ¿no? Recontra clave siempre y cuando uno se anime, ¿no? O sea, que uno se anime a poder ir siendo transformador de las realidades de lo que a uno se le va cruzando en la vida, ¿no? Me da como esa impresión. No mucho más, ¿sí? Abierto a las preguntas y a las consultas que quieran. Podría extenderme en lo que tiene que ver con los laburos interdisciplinarios. Acuérdense, o sea, ¿qué más decirle que en 30 y pico de años de trayectoria del taller nos hemos juntado hasta con quien no nos queríamos juntar, ¿no? Así que mirá si tendremos horas de reunión. Pero al momento de pensarlo, traté de encararlo un poco en función de eso, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que puede llevarme, digamos, de esta charla o de esta cuestión que me sume en el tema de lo que tiene que ver con lo que estoy estudiando? Y bueno, es un poco lo que fuimos charlando. Así que, nada, doy paso y quedo a disposición para lo que querramos charlar. ¿Sí? Pablo, muchas gracias, muy interesante. Las propuestas de los dos, por supuesto. Recomendación. Viste, uno te agarra el ataque de maestrito. Hojita, preguntas, ¿sí? Anótenlas, porque al final de las 3 exposiciones vamos a tener un espacio sin limitaciones en las preguntas para que puedan hacer. Ahora vamos a darle la posibilidad de charlar a Jovita Díaz, que es enfermera comunitaria del Centro de Salud Arrayanes. Todo tuyo, Jovita. La Habana. La Habana, perdón. Vos te la querés llevar, pero no te la pensamos dar. Yo trabajo en el reclamo, por eso, perdón. Fue un fallido. Buenas tardes a todos primero. Y nada, de lo que yo voy a charlar, mucho se repite con lo que agregó Pablo ahí, que no nos conocemos, pero la verdad que lo que se comentó es mucho de lo que nos atraviesa a nosotros, así que yo por lo pronto les preparé un power como cerrando justamente de lo que habló Pablo, de lo que habló Paula, así que les voy a compartir. ¿Ahí se ve? Perfecto, Jovita. Cuando me invitaron a esto, igual lo mismo que con Pablo, ¿no? Esto, a cómo abordar situaciones complejas, se te viene a la cabeza millones de cosas. ¿Por dónde empezar? Porque pueden ser complejos desde un diabético siendo muy enfermería, hasta situaciones de que le duele un dedo a una persona, así que me metí como más tirando a lo que me importa a mí en atención primaria, que es el trabajo en equipo, que es lo que más voy a resaltar, que es lo que aprendí de Gaby y Oscar, mis profes que están ahí. Así que bueno. Lo primero que yo quise remarcar es el trabajo en equipo, ¿sí? Porque cualquier situación problemática, no somos superhéroes, no se trabaja individual, jamás lo vas a poder trabajar individual, por más que seamos el más capito de los más capitos. Esto que reflejó mucho Pablo y Paula de las diferentes miradas, siempre uno va a enriquecerse del otro, entonces lo primero para abordar
es un trabajo en equipo. El trabajo en equipo permite articular esfuerzos de los diferentes profesionales y no profesionales del equipo de salud. Con esto de no profesionales, no quise poner todas las instituciones, ¿sí? Por lo general en los centros de salud nos relacionamos con muchos, como dijo Pablo, con hasta el que no te gusta. Puede ser la iglesia, puede ser un referente, puede ser cualquier persona realmente que tenga otra mirada y que te pueda dar un changüí, siempre es bienvenido para situaciones complejas. Esto se trabaja interdisciplinariamente, y el trabajo en equipo permite valorar y reflexionar conjuntamente los problemas en la práctica diaria. Acá las ventajas de trabajar en equipo. Cada uno desde su rol definido se complementa con sus competencias, potencialidades y habilidades. Esto era como, bueno, a ver, siempre hay uno que habla más, hay uno que cae más bien, o está el que es muy teórico y te va a dar esa pata. Siempre es complementaria la cosa. Esto, el abordaje en equipo y muchas miradas permite un abanico de estrategias, y después puse el enfrentamiento de experiencias y expectativas, que permite la cooperación y ayuda mutua. Por lo general siempre hay alguien que tiene muchas más experiencias, ¿sí? Que viene de años, y que por suerte te las comparte, y eso te enriquece un montón. Así que vamos, Gaby y Oscar, que siempre comparten. O Felipe, que en esto no está. Tampoco nos digas viejos, ¿viste? Pero Claro. Guarda, después voy a hacer la vieja yo, Gaby. Ya que te cortamos el micrófono, se me hace viejo. Bueno, el trabajo en equipo para lograr también el abordaje, lograr la fluidez del trabajo en equipo, es importante el espacio de reflexiones periódicas, programadas, donde se comparten expectativas, objetivos. Esto lo puse como, primero porque hay mucha gente que a veces no comprende el trabajo en equipo, le cuesta pensar, y yo sé que a los estudiantes, venimos de una institución que nos enseña salud, enfermedad, y cuesta desconstruir eso, sentarse, pensar, charlar con el otro, y correrse de enfermedad, resolución, inyección y medicación. Entonces, buscamos lo que es un trabajo en equipo, qué es importante reflexionar, qué es importante compartir, sentirse bien y armar esas estrategias. Bueno, eso de reflexionar va a permitir una comunicación fluida, progresar con las estrategias, acompañar, cuidar en situaciones complejas. Esto que también nombró Pablo, ¿no? De que en estas situaciones o abordaje no tenemos una solución, no hay cosas mágicas. Es algo que yo le dije a todos los estudiantes que pasaron conmigo, que nosotros es lo que manejamos como podemos, no hay soluciones mágicas, solo acompañamos y cuidamos, ¿sí? El rol del enfermero es cuidar, entonces siempre pararnos desde ese lado, porque si nos paramos en la resolución, es muy pobre. Y después algo que puse que para mí era importante, como habilidades que favorecen el abordaje, esto lo hice más como estudiante de enfermera, la escucha, el interés en el otro, la tolerancia, la apertura, la contención, memoria, que es algo que Gaby me entiende porque tengo mucha memoria para algunas cosas que me ayudan y favorecen. Y después tiene que ver con la organización en la práctica, siempre registrar. Cuando estamos hablando de abordaje, es muy importante que tengamos un registro, porque si nos basamos en la memoria igual se nos puede fumar ciertas cosas. Siempre tratar de identificar a la persona con el nombre, apodo o apellido. Esto para mí es muy importante, porque si no nos acostumbramos como en la institución más intramuro, que hasta el día de hoy seguimos con cama 1, el paciente de la diabetes, el paciente sí. La persona es una persona y tiene una identidad. Sea Lola, sea Pedro, sea siempre dirigirnos con el nombre. Y después,
directamente le quería contar algunas de las situaciones, porque hay muchas como para contar, pero para que a los chicos les sirva, digamos. Así que voy a ir por una situación primera. A esta usuaria le puse Lola, no se llama Lola, pero se llama Lola, que llega a la enfermería por mareos y para tomarse la presión por primera vez. En la entrevista me comenta que sufrió hace poco una ACV, con la cual tiene secuelas al hablar y de memoria, que es un Alzheimer. En toda esa entrevista que estuvimos con el tema de la presión arterial, le consulto si tuvo algún conflicto o situación que la pudo poner mal, porque su presión estaba totalmente bien. Lo que me comenta esta usuaria es que su hijo se había matado en una fecha muy especial, que era la primera vez que salía desde su casa desde esa fecha, que ya no tenía ganas de vivir, ¿sí? Y se preocupó porque realmente tenía más hijos, y que al único lugar que se le había ocurrido ir esa vez era el centro de salud. Cuando me cuenta todo esto y se me pone a llorar, la verdad que en ese momento lo primero que salí a hacer era correr y buscar a la psicóloga, ¿sí? Que tenía la suerte de tenerla ese día en el centro de salud. Así que, bueno, la atendió la psicóloga. Si bien hice solamente esa, como es, introducción del caso, esta usuaria desde ahí empezó a moverse de su casa, ¿sí? Salió todos los días. La excusa que le pusimos para que salga un poco era que se tome la presión, porque había tenido una ACV, porque estaba un poquito con sobrepeso, para cuidarse. Comenzó a salir todos los días, ¿sí? Comenzó a ir 2, 3 semanas seguidas, y logramos que salga de un poquito más de la depresión. Esto no pasó de un día para otro tampoco, estos fueron meses trabajando con la psicóloga. Hoy por hoy ella nos espera para que vayamos a su casa, aunque sea a charlar un ratito. Estamos en continua comunicación. Hoy por hoy ella empezó con actividades, lleva a su hija. En todo el interín de nuestra intervención con esta usuaria, ella también le suceden varias cosas, con lo cual tuvo depresiones en el medio, y en un año, la verdad, que ella se acerque y cada vez que se sienta mal pida ayuda y nos pide salir, aunque sea a caminar 2 cuadras, para mí ya eso es un avance terrible, y esto pasó, no es que un mes o 2, pero un año. Y lograr que esa persona deje la medicación para la depresión, que logre hacer de actividades y que procese el duelo, para mí es maravilloso. Esa es una situación. Otra situación que les puedo contar, que acá quería charlar tal vez igual con respecto a diferentes miradas, ¿no? Cuando tenemos varios usuarios en los centros de salud que se acercan muchas veces, que capaz a algunas personas nos hace ruido, a otros no. Tenés al típico compañero que te va a decir, este es un pesado, siempre viene fuera de horario, y ahí viene otra vez. Y cuando uno ya, con los años, se va amoldando a ciertas situaciones y a reconocer ciertas situaciones de riesgo, empieza como a escarbar, por así decirlo, ¿no? A prestarle un poquito más de atención a ciertas cosas. Esta usuaria, que es del segundo caso, siempre aparecía con heridas, fuera de horario, pero nunca había llevado a sus hijos. Un día aparece con un niño, el nene más pequeño, para control niño sano. Era media, como mis compañeros, algunos la trataban como que era muy intensa, porque siempre se manejaba diferente al resto. No tenía muy buena relación en su principio. Cuando lleva el control al niño sano de su pequeño,
en la entrevista me comenta que había padecido una enfermedad durante el embarazo. Que a mí se me prendió la lamparita enseguida para avisarle al pediatra y demás, cosas que vi en la piel de este nene. Cuando uno hace el clic de repente, bueno, herida, bla, y hablé con el pediatra, charlamos con el pediatra para hacerle una extracción de sangre. Cuando le realizo la extracción de sangre a este nene, no era una actitud común, ¿sí? Como en su comportamiento. Todo esto se lo comento a mis compañeras, psicóloga, pediatra, trabajadora social, y cuando empezamos como a proyectar más con esta situación, a charlar y qué sé yo, y después de los resultados del laboratorio, destapamos toda una situación de abuso, ¿sí? Para esto la mamá, si bien era reacia al centro de salud, hoy por hoy se acerca, pide ayuda, y lamentablemente siempre se acerca a mí. O sea, la primera persona que siempre ve, que eso es algo que los chicos van a tener que acostumbrarse, que las primeras que vamos a ver ciertas situaciones porque estamos todos los días, porque somos las mismas personas todos los días, porque a veces los médicos cambian, somos los enfermeros. Entonces siempre tratar de estar a la escucha, siempre estar atentos. Esa es una situación. Tal vez no quiero decir ni final ni nada, porque son situaciones que van progresando por el tiempo y una resolución, ¿sí? Es todo un proceso, así que nada. La 3 tiene que ver con una situación de duelo, ¿sí? Era una usuaria que se aplicaba medicación periódicamente. Siempre busca el lugar, ella busca su lugarcito en el horario, cuando sabe que nadie más viene. Entonces se queda charlando conmigo, charla de todo, de la vida, del día, de lo que se le ocurra. En una de esas charlas me comenta de la situación familiar que le preocupaban sus hijos y me pide una interconsulta con la psicóloga. Todo esto en varios meses, ¿no? Más allá de la situación de sus hijos, siempre va a charla y le voy sacando un poquito más como para que ella me diga más o menos en qué anda. En una de estas charlas, ella me comenta una gran situación que ella había padecido de duelo, y cuando me dijo que era la única persona que lo sabía, al igual que la psicóloga, como que me dejó media paralizada. Y lo único que a mí me salió en su momento es que lo escriba. Porque era algo para que ella lo trabaje, para que, así como me lo pudo decir a mí, lo pueda hablar en familia. Me dijo que lo iba a pensar, y ayer, hoy es jueves, ayer apareció y me dijo que había escrito una hoja con 4 o 5 palabras, pero que comenzó a escribir sus hojas. Así que esta situación es como que de a poquito, nada, el simple hecho de que alguien vaya, te escuche, pueda resolver, o no sé si resolver, pero por lo menos acompañar que esa persona de meses de verla opacada, te pueda un día sonreír y contar su historia, no ya de un lugar de dolor, ¿sí? Sino de que lo pudo aceptar, para mí es un gran paso. Así con situaciones inmensas y abanicos, ¿no? Y algunos chicos que han estado conmigo en las prácticas, también tenemos otra situación que hoy por hoy yo estoy contenta, con un chico que ha tenido muchos intentos de suicidio, ¿sí? Que
después de haber estado internado, procesó mucho su internación y salió con la idea de ser enfermero, porque quiere ayudar, porque le encantó que lo ayuden los enfermeros, y hoy por hoy, esa personita que no hablaba, que no conectaba mirada, que solo miraba sus pies y iba por una medicación, que hoy hable, espere para caminar, charle y sonría, yo ya estoy feliz. Y creo que eso se comparte en equipo, estamos todos muy contentos, y esas cositas como que uno lo sigue, si bien hay cosas que nunca las vamos a resolver, ni hay resoluciones mágicas, pero nada, estos pequeños detalles creo que uno los tiene que valorar, y después nada, como los chicos que todos pasan por enfermería y vienen con el examen físico, como me dicen ellos, viendo siempre el tema de la enfermedad, salud y enfermedad. Cuando uno llega a territorio, por así decirlo, ese concepto de la OMS que es tan feo para mí, que ni siquiera me lo acuerdo, voy a ser sincera, siempre le digo a los chicos que tengan mucha apertura, se abran más, que la enfermedad no es tan cuadrada ni salud-enfermedad, que ya sonreír, compartir, socializar, ya es salud. Entonces, si tenemos esa mirada, podemos hacer más estrategias, podemos, como decía Pablo, transformar algunas cositas desde nuestro lugarcito. No solamente ser tan biológicos, cuando todos vemos el examen físico, esto ya es más enfermería, siempre tener una visión más amplia nos va a colaborar un montón, y más en atención primaria. Nada, esto es lo que quería compartir con ustedes. Bien, espera a ver si estoy muteado o no. Bien, gracias, Jovita. Gracias a los tres, obviamente las exposiciones dejaron, yo escribí un montón de cosas de lo que fueron diciendo. Me parece que, bueno, vamos a ver después redondeadas todas las exposiciones, y este es el momento para hacer preguntas, hacer reflexiones. Yo los que le pediría un poco para ser un poquito más ordenados, abajo hay una parte que dice reacciones, y van a ver una cosa que dice levantar la mano, y como para ir ordenándolo, y yo lo voy haciéndole pasar de acuerdo a cómo vayan apareciendo las manos. Bueno, primero está Irina Grispum, que nos hemos conocido por chat y en otros momentos, así que toda tu pregunta. Hola, buenas tardes. Me estaban dando medio mal el internet, así que no sé si se escucha bien. Genial. Bueno, quiero agradecer, me quedé como muy atravesada con las tres exposiciones. Me encanta porque cuando escuché el primer conversatorio dije, es mi favorito. Y en el segundo dije, no, es mi favorito. Bueno, va progresando en que todos son mis favoritos. Es una experiencia muy interesante. Y creo que la exposición que más me dejó pensando y más atravesada personalmente me dejó es la última, por distintos motivos, pero me sorprendió el abordaje que se presentó en el primer caso, en el que se puso el nombre de Lola. Esta cuestión de decirle que para que salga era necesario tomarle la presión, y me surgió la pregunta, un poco compleja me parece igual, hablando de complejidades, de la reflexión de cuántas veces en la salud se pasa por alto los signos o los síntomas o pequeñas pistas que va dejando el paciente o el usuario, como pidiendo cierta asistencia, pero sin poder pedirlo.
y esta tarea tan importante de los profesionales de salud, de que les importe y ir agarrando, como decía, escarbando en lo que se va escuchando, para poder ir más allá, como decía también Paula, ir más allá de lo primero que uno ve, de la primera impresión. Me parece muy interesante, creo que en todas las prácticas, poder ponerse en ese lugar de no quedarse con lo primero que se escucha o con lo que se ve a simple vista, sino analizar desde dónde se va a abordar una situación que tal vez no parezca tan compleja, pero que siempre hay cosas que pueden estar como más profundas ahí, esperando a ser escuchadas, a ser acompañadas, a ser cuidadas. Así que muchas gracias. Bien, Irina, gracias a vos. Vanina. Bueno, primero que nada, gracias por las exposiciones. Y también quería comentar que lo que más me llamó la atención es los casos de la última exposición y más que nada del primero. Yo vengo cursando ya hace un par de años largos en la carrera, he pasado por distintos dispositivos, distintos encuentros en donde siempre se dijo que enfermería no participa mucho en lo que es salud mental. Y que vengan con esta historia me hace pensar que hay un cambio, que enfermería puede hacerlo, puede ir abordándolo, y siempre, bueno, en trabajo en equipo porque va a ser mucho más fácil, un trabajo interdisciplinario, pero enfermería presente. Y eso, la verdad que me gusta muchísimo. Y el abordaje, nada, estuvo buenísimo porque es también una forma de que vaya saliendo, de que pueda ir hablando, que pueda ir encontrando un espacio de escucha. Y nada, eso. Gracias. Gracias a vos. Pulmi, no sé si te voy a dar la palabra, vamos a pensarlo. Perdón, una cosita. Hay algunas cosas en el chat, no quiero repetirlas, las pueden leer todas. Y sobre todo que hablan como valorizando las experiencias como tales. ¿Sí? Pulmi, todo tuyo. Bueno, gracias a Paula, a Pablo y a Jovita. Y varias cosas que fui pensando mientras los escuchaba, ¿no? Lo social como complejo, pensar en salud y no pensar en camas, en órganos, en diagnósticos, no poder pensar en campos de problemas donde es necesario, no sé, si pienso en el campo, ¿no? Como abrazarlos entre todos, entre las distintas disciplinas, entre los distintos saberes, y en un momento decía, solo acompañamos y cuidamos. ¡Wow! Tener eso es un montón. El acompañar y el cuidar y la escucha, ¿no? Esto que a veces, que aparece tan gráfico en este caso que trae Jovita de Lola, ¿no? Donde la presión está, le podríamos haber dicho a Lola que la presión estaba bien y chau pichu, ¿no? Ya está. Y no nos enterábamos de nada. Cómo esa cuestión de la escucha activa es importante y podemos, digo, y también dentro de un momento y de un sistema, ¿no? Que traía Paula, el sistema neoliberal tan complejo, con características tan individualistas, tan de consumo, donde todo tiene que ser rápido, ¿no? Pablo decía, los tiempos son lentos, prueba, error, ¿no? Que muchas veces queremos que todo sea instantáneo, y ahí pensamos rápidamente en la pastillita, ¿no? Y que solucione. Entonces, ¿cómo la importancia de los procesos con las personas y de nosotros como equipo también, ¿no? Y poder... como en esto tener una oportunidad, darnos espacios para ir inventando nuevas estrategias. Yo siempre pienso en los dispositivos, ¿no? En los dispositivos de salud mental, en Camino Abierto, en la biblioteca, no sé, Crearte,
pensar la educación desde otro lugar, como también nos planteaba Pablo. Entonces, es gente que se les ocurrió nuevas estrategias de intervención. Y Vanina, sí, pueden todo los enfermeros y las enfermeras, y necesitamos enfermeras y enfermeras que estén en equipos, que hoy están en el hospital, donde no hay integrantes enfermeros y enfermeras, en el equipo de abuso infantil, en el equipo de ILE, hay un montón de equipos donde profesionales en relación a campos de problemas que los moviliza, se van conformando y generando nuevas estrategias. Y necesitamos ahí, porque tienen un aporte especial para poder dar, ¿no? Que tiene que ver con los saberes que cada uno ahí va teniendo. Entonces, bueno, nada, para mí estos espacios son muy ricos en relación a los conversatorios, y nos permiten también salir del termo de la universidad, ¿no? Y compartir el mate más allá del COVID. Gaby. Bueno, primero agradecerles también a los tres, la verdad es que me gustaron mucho las tres exposiciones, cada uno con sus matices y con sus miradas. Y nada, también así al estilo Pulmi me venían así, se me agolpaban algunas frases de cada uno, ¿no? Como esto, la importancia de pensar que no hay una receta, ¿no? Como para decir, bueno, esto es para las situaciones complejas. Sino que se trata un poco de eso, ¿no? De desencadenar procesos. Me quedó muy, muy dando vuelta, porque es un núcleo ahí que tengo yo también medio delirante, si se quiere, que es esto que decía Pablo de, sí, complejo, desconocido, y esta cuestión que solemos tender de querer adaptar, ¿no? Esto de la adaptación, que me parece que es justamente lo más complejo, porque la adaptación es a un molde de uno, no a lo que el otro como sujeto distinto busca, y desde ahí también me quedo y me llevo y comparto estas ganas de transformar, desde donde sea. Me parece súper rico esto que compartía Pablo. Y bueno, nada, ¿qué decir de la exposición de Jovita? Que nada, que me beneficio día a día con el compartir esto, un nuevo perfil de enfermería, que la verdad es que fue un poco nuestra idea inicial, y estoy contando una infidencia, pero cuando con Oski nos metimos en la carrera fue, che, a ver si empezamos con otros a generar alguna otra cosa, ¿no? Algunos ruidos, y bueno, saber que hoy egresados del Comahue tienen otra mirada, otro perfil y otro hacer, y son colegas del equipo diario, es bárbaro. Y se me ocurría a raíz de lo que compartiste, que me encantó la exposición, que por ahí podemos incluir un nuevo término, una nueva terminología de enfermería, que es excusas terapéuticas. Está bueno, ¿no? Bien, vamos a los alumnos con las preguntas, pueden hacerlas por chat si no se animan a charlarlo. Nada, y si no, vamos a hacer una reflexión medio general para darle a alguno que aparezca. Jovita nuevamente. Paula y Jovita. Quería hablar Perdón. ahí de cuando Paula comenzó, cuando decía que había buscado en Google de abordajes, que salía simplemente lo de terapia y demás, que no es ajeno a nosotros, ¿no? Que todo lo que sea atención primaria y comunitario poco se deja de lado, y es verdad, en nuestro interino, en nuestra cotidianidad de enfermería, el que resuelve cosas más complejas es el de terapia. Nosotros no existimos, pero no desanimar los chicos, ¿no? O sea, cada uno sabe en lo que trabaja, y yo estoy orgullosa de trabajar en atención primaria, pero bueno, es una cotidianidad de adentro, de quedarse solamente en salud y enfermedad, de tomar un concepto solamente fisiológico, y que faltan muchas ramas.
y yo creo que en algún momento lo vamos a lograr, de que todos tengamos la misma visión y más amplia. Nada, eso, compartir eso. Gracias, Jovitas. Paula. Sí, yo quería por ahí dos cosas, retomar un poco que me quedé pensando. Por un lado, esto mismo que lo que planteaba recién Jovita me parece, o se vincula con eso, que tiene que ver con, digamos, cómo uno llega, digamos, a ciertos espacios y a construir ciertas prácticas desde, bueno, desde una idea que va construyendo a lo largo de la formación y de su experiencia, digamos, en general y profesional específicamente, sobre cuál es la tarea, ¿no?, de la enfermería, ¿no? Y pensaba recién cuando la escuchaba a ella que decía, bueno, lo orgullosa que se siente, digamos, de trabajar en atención primaria y en ese centro de salud, que realmente parece muy lindo, escuchando lo que ella cuenta. Me acordaba de enfermeres de acá de Viedma que cuentan que, bueno, cuando vas al centro de salud es porque te castigan de algún modo, ¿no? Desde la mirada del hospital, ¿no? Es como que, bueno, o van los que se están por jubilar, o van los que, bueno, se portaron mal y entonces hay que como que mandarlos a la periferia, ¿no? Y eso supone una idea de qué es lo que está valorado y qué es lo que no, qué es lo que se concibe como, bueno, más importante o menos, ¿no? Y me parece que, bueno, que las experiencias que estuvieron acá compartiendo los compañeros, digamos, dan cuenta de, digamos, de cómo esos procesos, digamos, construyen salud, ¿no? Y construyen otras formas, digamos, de pensar los vínculos y de construir, digamos, los vínculos y las relaciones sociales que queremos, ¿no? Y los posicionamientos, las posibilidades, los sueños, no sé. Y que pensando en esta experiencia, como en esto que contaba recién, o en otras situaciones, digamos, que he conocido, creo que construir una práctica, digamos, de la enfermería, digamos, con la sensibilidad que cuenta Jovita, con la posibilidad de dedicarle tiempo a eso, ¿no? A hablar con el otro y a poder, digamos, tener que esa persona sepa que tiene un lugar al que puede ir, que puede hablar con alguien, ¿no? Es como algo que hay que pelear, ¿no? De algún modo, porque siento que no está dado, ¿no? Y ojalá que haya muchos espacios donde eso se pueda como afianzar y seguir construyendo, ¿no? Esa es un poco la mirada que tengo hoy, digamos, ¿no? Que bueno, que hay que pararse ahí para poder pelear, porque la enfermería es eso, ¿no? Y no son solamente operaciones técnicas, ¿no? Que las son también y que son súper importantes, digamos, pero que cada intervención, digamos, tiene sus particularidades, su complejidad, y que la enfermería tiene la capacidad de intervenir en todos esos planos que hacen a la construcción de la salud, ¿no? Y lo otro que pensaba también en relación a los casos que comentaba Jovita es, bueno, esa misma capacidad de escucha que algunos comentaron, ¿no? Y de poder, de que uno por ahí no es que, digamos, nace sabiendo hacer las cosas, o nace sabiendo, por ejemplo, en este caso, a mí se me ocurría, digamos, o pensaba en, bueno, cómo se pregunta o cómo se abre, digamos, la posibilidad para que, y esa escucha y la posibilidad para que esa otra persona pueda contar algo tan difícil de contar, ¿no? Algo que no le contó a nadie más, ¿no? Bueno, me parece súper valioso, y me parece que es algo que tendría que ser también parte de la formación, ¿no? Que a veces me pregunto si lo es o no, no lo sé, también es una pregunta quizás, pero sí resaltar la importancia que tiene, me parece. Gracias, Paula. Bueno, perdón, yo voy a contestar una partecita. Digo, estamos tratando de que sea parte de la formación, por eso estamos acá, digamos, ¿no? Es lo que uno trata de hacer.
Pero hay dos preguntas en el chat que yo la voy a transformar un poquitito. Y la pregunta también es para Pablo, porque me parece cómo nos afecta vivir con estos contrastes. Porque digo, ya sea de Jovita, de enfermería, que bueno, uno se siente más identificado porque es enfermera, pero me imagino que Pablo también tendrá historias de depresión, de abuso sexual, digo, de situaciones realmente complejas. Por eso creo que si pueden contestar un poco los dos. ¿Y cómo se prepara uno para esto? Y la otra pregunta del millón es, ¿hasta dónde me involucro? ¿Dónde me involucro? Sería la pregunta. Así que, no sé, Jovita, Pablo, el que quiera. No sé si quiere hablar. Bueno, empiezo yo. Prepararse, re difícil. Creo que nadie está preparado. Por eso la importancia de trabajar en equipo. Esto. Involucrarse, uno va aprendiendo con los años. Hasta acá llego, ¿sí? Y bueno, ayuda a mi compañero. También tener la posibilidad, de todos los equipos que he trabajado, siempre tuve la posibilidad de decir, con esto no puedo. Entonces, busco siempre refugio en el otro. Y cuidarse así como decimos cuidar. Bueno, esto es trabajo y hago las cosas que después me gustan. Busco ayuda en otros profesionales. Esa es la forma de cuidarse, porque la verdad que yo vengo trabajando en atención primaria del 2012 y sí, un poco te afectan las historias, pero bueno, uno se tiene que cuidar y uno aprende a afinar, eso que decía Paula, uno no lo aprende de la facultad, ¿sí? Uno aprende con los años cómo preguntar, cómo escuchar, cómo valorar a la persona. A veces hay personas que directamente no te van a hablar y no le vas a preguntar. Eso lo va afinando uno con los años, la verdad. No es que alguien te lo enseña ni nace de uno, creo. Hasta el tono de voz, creo que en eso afecta. Yo tengo la cualidad de aprenderme los nombres de todas las personas, entonces, o aprenderme los apodos. Entonces capaz que la llamo a la persona Cacho y sí, le gusta que le digan Cacho, entonces me acostumbro y ahí ya armas un vínculo diferente. Entonces ahí, bueno, te da una ventaja. Y cuidarse siempre es, siempre cuidarse uno y las situaciones uno las aprende a manejar con los años, lamentablemente, es así. Y esto que decía Pablo es un proceso, siempre son situaciones que van muy lentas. Y a los chicos yo les decía, a veces esto no es que algo mágico, vas a formar miles de estrategias y para no frustrarte siempre es un proceso y nosotros no resolvemos nada. Entonces eso es también cuidarse. No es que a uno no le afectan las cosas, pero uno las tiene que aprender a manejar. Pablo, ¿quieres agregar algo? Porque las circunstancias son muy parecidas. Ahí, sumar ahí a la experiencia de la joven Jovita, ¿sí? Totalmente de acuerdo, sí, son cuestiones que uno los va aprendiendo, pero como que no son moldes, ¿no? Me parece que la cuestión que uno le va haciendo como facilitador es el tema de estar siempre predispuesto, ¿no? O sea, siempre tratar de ponerla mejor, de escuchar, de ser respetuoso. Recién vos preguntabas hasta dónde uno acompaña, y uno acompaña hasta donde el otro quiere también ser acompañado, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, o sea, por eso uno tiene que ser recontra respetuoso de lo que para uno representa algo y lo que representa para el otro, ¿no? O sea, yo puedo interpretar que tengo que llegar al fondo de la situación o encarar en la denuncia penal de la situación de abuso familiar en contexto, y muchas veces en lo cotidiano tenemos un parate del otro lado que nos dice, bueno, aguantá un toque que me sirve como me vas acompañando, o que de esta manera me suma.
No siempre la vara de lo justo es la vara real, ¿no? Sino que es la vara de lo que el otro va sintiendo como lo que tiene que suceder. Recién vos preguntabas ahí situaciones, sí, un montón. Sí, la verdad que en el taller es una escuela que convive permanentemente con situaciones problemáticas, digamos. Tratamos de no encararla, digamos, la charla por ahí para yo qué sé, para tratar de ponerle también una mirada esperanzadora y copada, ¿sí? Así como ejemplo chiquitito, nuestro grupo de adultas está conformado por todas mamás, ¿sí? O mujeres que han perdido en situaciones súper dolorosas, ¿sí? A hijas e hijos e hijes, ¿sí? Algunas productos de femicidio, algunos productos de abandono, algunos productos de suicidio, algunos productos de situaciones en las cuales si nos tenemos que sentar a charlar, la verdad que no sé quién tendría papeles como para bancar esa parada, ¿no? Pero muchas veces la experiencia o el acompañar o la muestra de lo cotidiano o el pertenecer a un proyecto o el tener con quien charlar o el proponer cosas también diferentes, ¿sí? O cuestiones o mini excusas que nos permitan también repensar lo cotidiano desde otro lado, como que suma y suma un montón, ¿no? No siempre es la charla en búsqueda de soluciones, muchas veces es la charla por la charla, ¿sí? Y esa charla es la que va sumando, ¿no? Me parece que también lo decía Jovita ahí en esas cuestiones de la experiencia con Lola, ¿no? O sea, de esas pequeñas excusas, ¿no? Como para seguir viéndonos, como para agarrar y decir, che, mirá, estaría buenísimo que te midas la presión, ¿no? Por tal o cual razón. Bueno, uno va armando por ahí hasta inconscientemente ese tipo de situaciones. El tema es, me parece que parte del rol que uno va cumpliendo en lo que tiene que ver con lo educativo y con lo que tiene que ver, lo asocio también fuertemente al rol comunitario, digamos, de la enfermería, tiene que ver con eso, ¿no? Con no cerrar puertas, sino que esas puertas queden entreabiertas, que esa cuestión de tener puertas entreabiertas significa muchas veces poner un poquito de oreja, no mucho más que eso, ¿sí? Y bueno, y eso. Gracias, Pablo. ¿Alguien más quiere, ya que veo que escribir y levantar la mano es difícil, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por el chat, por vos. No, yo por ahí decirle a Paula si nos puede contar esa última filmina que hablaba de la formación docente, sobre todo ahí problematizando eso, por ahí si quería contarnos. En realidad, si puedo hacer una digresión, lo que por ahí me parece más interesante, sobre todo quizás para los estudiantes, digamos, es contar algunas de las cuestiones que nos pasan cuando hacemos las prácticas, cuando ellos hacen las prácticas. No sé si les parece en relación a esto, ¿no? Por ahí pensar, cuento algunas cuestiones generales y voy a un caso, digamos, lo que nos... Se corta, Paula. ¿Se me corta? Ah, sí. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, esto es salud comunitaria 2, o sea, es una materia de quinto año, digamos, ya hacia el final de la carrera, donde ya, digamos, los estudiantes han hecho otras prácticas anteriormente y lo que tienen que hacer es elegir un lugar, ya sea, digamos, un centro de salud o otro ámbito, otra institución, en la cual hacer sus prácticas, ¿no? Donde la práctica, digamos, tiene como objetivo final que ellos, digamos, planifiquen y lleven adelante una intervención con actores de la comunidad con los que han ido trabajando durante todo el año, ¿no? Entonces, en general, trabajan con centros de salud,
de distintos barrios, a veces con otro tipo de instituciones. Pero bueno, desde el principio, digamos, una dificultad que se presenta es que, digamos, al ir a indagar, digamos, en un primer acercamiento sobre cuáles son las ideas sobre la salud, la enfermedad, bueno, digamos, el primer recorte es, bueno, preguntarle a los trabajadores de ese centro, ¿no? Después, bueno, pero a los que van al centro también hay que preguntarle a ver qué piensan ellos, ¿no? Y entonces ahí vamos ampliando, ¿no? Y bueno, pero ¿hay más actores involucrados o no? ¿No? Porque bueno, si uno se queda, digamos, en lo que pasa en el día a día, pareciera que no. Pero digamos, ¿qué pasa con las otras instituciones que hay en el barrio? ¿No? ¿Se vinculan, digamos, quienes asisten a ese centro? ¿Cuál es la historia de ese centro? Digamos, porque muchos centros también han salido a partir de los procesos de organización de los barrios, ¿no? Y así, bueno, como poder ir ampliando la mirada, ¿no? Que al principio es como que cuesta un poquito. Y también al momento de identificar, digamos, cuáles son los problemas sobre los que pensar una intervención, los problemas en general tienen que ver con identificar cuáles son las enfermedades más comunes en ese barrio, ¿no? Que está buenísimo, digamos, y es una posibilidad, pero creo que un poco lo que venimos conversando es que no agota, digamos, las posibilidades de intervención de la enfermería, y bueno, somos medio insistentes con Nancy en que puedan como trascender un poquito la idea, digamos, de las enfermedades, ¿no? O de poder pensar cómo es que, digamos, tal enfermedad se constituye como, digamos, social en ese barrio, ¿no? Por ejemplo, hace unos años una estudiante hacía un trabajo donde analizaba digamos, las enfermedades respiratorias, digamos, de los habitantes de un barrio, que claramente tenían que ver, por un lado, con las condiciones de vivienda de las personas que vivían en esos barrios, digamos, donde la calefacción, no había gas natural, entonces les costaba mucho calefaccionarse, digamos, eran casas, digamos, que, bueno, donde entraba frío por todos lados, digamos, y además estaban cerca de una zona rural donde se fumigaba, ¿no? Bueno, entonces poder pasar de, bueno, la enfermedad más visible y lo que llega al centro de salud a poder pensar todas estas determinaciones sociales, diríamos, de la salud, ¿no? Que estaban interfiriendo en que eso fuera, digamos, un problema. Bueno, también fue un proceso, ¿no? Y después también el tema de pensar una intervención, ¿no? Porque la intervención, su primera idea, digamos, por ejemplo, en ese caso de hacer una intervención fue como, bueno, explicarle a la gente, hacer un taller para explicarle a la gente, no me acuerdo sobre qué era, ¿no? Pero bueno, digamos, cuáles son las bacterias y los virus que intervienen en las enfermedades respiratorias, ¿no? Y bueno, creo que, o sea, nuestra respuesta era como, pero la gente probablemente lo sabe y digamos, como pensar, bueno, ¿qué cambia, digamos, que la gente sepa eso o no? ¿Qué es lo que para la gente sería importante poder problematizar o cambiar, ¿no? Pensando a la salud como eso, ¿no? Desde esta idea que creo que en uno de los conversatorios traían a Florear Ferrara, ¿no? La salud como lucha, ¿no? Como la lucha por transformar lo que existe, ¿no? Y bueno, digamos, es como algo que cotidianamente, digamos, nos pasa de que sea difícil poder salir de lo más como compartimentalizado y de lo más como asociado a la enfermedad o biomédico, para poder reconocer las distintas miradas y voces que intervienen en la construcción de ese ámbito y de esa vida cotidiana y poder a partir de eso pensar cuál es el problema. ¿Son los virus o son las viviendas o son las fumigaciones y cómo se produce la fruta, ¿no? Que bueno, obviamente nos lleva a otros planos, digamos, para pensar, digamos, como, digamos, los cambios necesarios, ¿no? Pero que creemos que desde digamos, es un enfoque que hace a la construcción de una enfermería, eso, ¿no? Que busque transformar un poco lo que existe. Desde lo más puntual o desde lo más subjetivo,
hasta lo más colectivo, ¿no? Y obviamente creo que como venían diciendo, todo eso no, bueno, excede las prácticas, ¿no? Pero la idea es como poder dejarlo planteado en las prácticas en todo caso. Gracias, Paula. Francisco, levantaste la mano, te tiraste para atrás. ¿Querés decir algo? Acá no se escapa nada. Hace tiempo no uso Zoom y no me acordaba cómo era. Nada, escuchando el testimonio de Jovita, pensando y replanteando y seguir pensando los otros testimonios, lo que hablaban los compañeros y compañeras. Qué lindo que es la enfermería, ¿no? Y aún así más me gusta todavía poder abordar un cuidado hacia la comunidad. No tan solo un cuidado en un sanatorio a una persona en particular. Porque todos vemos, y yo me incluyo porque lo veía así antes de tener esta materia, no lo veía de otro punto de vista, y el ver la enfermería desde otra mirada hacia la comunidad, de abordar esto, a mí me pareció genial lo que dijo Jovita, abordar a ese cuidado para sacar a la señora de su casa. Lo encontré muy bueno, lo encontré muy lindo, con esto aprendo bastante. Me encantaría seguir más la enfermería por comunitaria. Creo que se abrió ahora un doctorado, me parece, o algo están haciendo, que es una amiga que empezó a estudiar. Una residencia. Una residencia comunitaria. Me encantaría, porque es bastante curioso cómo al pasar del tiempo y pasando las experiencias, se te va abriendo cada vez más la mirada hacia el mundo y hacia las personas. Me tocó ver bastantes casos también en 34 hectáreas, donde salimos al barrio 29 de septiembre a recorrer. Y cada casa era un mundo diferente, en el cual creen que, al menos yo lo veo así, creía que todos eran todos iguales cuando llegaba a un sanatorio, o llegaba a una consulta a un espacio cerrado. Pero realmente entendí que no es así, que cada casa, cada hogar es un mundo diferente que atraviesa diferentes tipos de problemas. Y ahí es donde entra la enfermería con esto, ¿no? Que enfermería es un arte. La verdad, el poder ingeniársela para poder ayudar al otro, a mí me llena demasiado, me encanta, me fascina. Y sobre todo la materia comunitaria me abrió mucho más la expectativa de enfermería. Nada, quería comentar y compartir esto porque me hace sentir feliz, la verdad, me hace sentir muy feliz lo que elegí y lo que estoy eligiendo todavía, porque todavía estoy formándome y sé que me falta mucho tiempo más para seguir formándome y ganar esa experiencia, como la que tiene Jovita, para poder hacer rápidamente, abordar un cuidado y sacar a una persona en una situación que está complejo, ¿no? Está teniendo una situación compleja. Nada, solamente quería compartir eso. Y nada, eso. Gracias. Gracias, Francisco. Veo que no hay ninguna... sí, 8 del 11 sigue siendo noviembre. Bueno, ahí en el chat quedó el nuevo conversatorio, lo vamos a ir... Vamos a ir viendo más información que tiene que ver con salud en clave de género. ¿Hay alguna pregunta que quede? Si no, hago un redondeo de un poco de lo que se fue hablando, si les parece. ¿Bien? Oscarcito. Sí. No quiero ser pesada. Tal vez agradecer a los chicos que estuvieron por las prácticas por mi centro. Y me pone recontenta que alguien quiera formarse en comunitaria. Si bien yo estoy con la tesis ahí, que todavía no la quiero hacer, y para hacer la capacitación de comunitaria tenés que tener la licenciatura, así que ahí ya les aviso que tienen que ser licenciados. Nada, comentarles que siempre son bienvenidos los chicos, y que bueno, algo comentó Paula y Pulmi, que nosotros somos la zona castigo. Yo, gracias a
al universo o no sé qué energía, ingresé directo a atención primaria, que es algo que yo quise desde el primer momento. Tal vez también a mí me favoreció que yo trabajé mucho en social, ¿sí? Trabajé en otra parte, no solo como enfermera, sino otras cosas. Entonces peleé para trabajar en atención primaria y hoy estoy acá. Pero por lo general, lamentablemente, y eso lo sabemos colectivamente, que es lamentablemente es como la zona castigo a quienes mandan en atención primaria, y hay mucho por hacer, así que espero para que sean mis compañeros, y gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, me toca a mí un poco. Tania, ¿vos levantaste la mano? Sí, No, Tania no veía la mano digital, así que agarré la otra. no, levantó la mano en cierto, en veraz. Dale, Tania, perdón. Me quedé con esto que dijo Jovita lo último, por qué la atención primaria sería la zona castigo, o por qué, quiénes la consideran así y por qué en todo caso. ¿Querés que te responda, Jovita? Después te podemos aportar algunos también. Hay varios que te podemos aportar, y aún creo que Pablo, también desde el área educacional, te puede decir por qué no soy un educador tradicional de escuela y aprendí acá hasta acá, y involucramos con personas. Pero bueno, no te dejo, Jovita, que charle, que fue a vos la pregunta. A ver, desde mi experiencia, desde que yo entré, esto es algo que Gaby seguramente les comentó en la universidad, fuimos solamente 3 enfermeras que ingresamos a atención primaria. Yo en realidad iba a UCI, ¿sí? A una zona de internación. Y realmente esto es como decía Pulmi, uno tiene que ponerse y abarcar lugares que uno quiere. Yo en su momento pude pelear con la jefa del departamento porque quería estar en atención primaria. Presenté un proyecto y ingresé, porque no ingresa cualquier atención primaria. ¿Sí? Lamentablemente, nuestra enfermería cuenta con una historia que ingresan o por licencia o por conflictos. Así que esa es la... Gaby. Sí, perdón. Sí, yo quería por ahí comentar en ¿quién, relación a Tania, esto. querías hablar? Perdóname, Tania quería algo. Perdóname. Con lo último de la explicación de Jovita, creo que me lleva a pensar algo que dijo hace un rato Paula, me parece, en relación a los enfermeros en Vietnam, ¿no? Como esto de que la enfermería comunitaria fuera como el último lugar a donde desean ir o algo así. Como, bueno, nos mandan a atención primaria. Como, bueno, si no queda otra. O eso me pareció entender. Entonces, en relación a lo último que dijiste, Jovita, yo no sé si el hecho de fuera como un lugar de, entre comillas, descarte, ¿no? O sea, dentro del sistema o dentro de la formación. Como, bueno, si no queda otra, voy ahí. O sea, digo, teniéndolo como una construcción o una idea dentro de la formación o de la profesión, ¿no? Bueno, queda Gaby, queda Pulmi, y después, para no hacerlo más de 2 horas, que fue lo convenido, hago yo un resumen de todo, si estas 2 chicas me dejan alguna cosa para que yo diga. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero sí, retomando esto, tradicionalmente, esto, en el hospital, las enfermeras, los enfermeros que iban al centro de salud, era como esto que decía Jovita, o por alguna cuestión de certificado médico, de readecuación de tareas o de conflicto. Por eso lo digo y me pone muy orgulloso por todos los compañeros, los enfermeros de la Universidad del Comahue y los docentes,
que Jovi, como otras dos compañeras que se han recibido, son las primeras que ingresaron directamente a la atención primaria. Porque en esto, como lo hemos visto, con una secuencia en todo lo que venimos hablando, es poner en valor también justamente esto, que lo complejo no necesariamente es lo más sencillo, sino todo lo contrario. Y que no implica que, bueno, eso es social, ¿no? Y que en lo social entra cualquier cosa, cual bolsa de gatos, sino que hay mucho para poner, tanto desde la teorización como desde las herramientas, como desde las ganas, que vuelvo a plantear esto. Es muy importante el tema de las ganas y el poner el cuerpo en lo que se hace desde el compromiso, ¿no? Bueno, y en esto también quería aportar esto, que los cuidados, si bien se asocian tradicionalmente a la enfermería y a la salud, los cuidados son comunitarios, ¿sí? Como por ahí decía Pablo. Es de todos, por eso también hoy Pablo nos acompaña en este espacio, en el que debe decir qué hago acá con todos estos de salud, pero porque también cuida la salud, y la educación es parte, y no es solo para adaptar sujetos, cual ladrillito de la pared, como algunos viejos hemos visto en la película de Pink Floyd, sino justamente para poder transformar la realidad y que sea un poco más amena, y que nos permita que sea un espacio de cuidados para todos. Así que nada, que se puedan transformar los equipos de APS con gente que elige estar ahí, para mí eso es empezar a poner en valor también otras cuestiones. Nada más. Bueno, yo solo aportar algo más de lo que venimos viendo también, que en realidad el modelo médico hegemónico biologicista es el que está jerarquizado, ¿no? Esa es la mirada del discurso como normalizador, y ese está bien instalado en estas complejidades, como planteaba Paula, que son más especializaciones o cuestiones más de técnicas que están en el hospital. Entonces antes, no de casualidad, eran las salitas periféricas, ¿no? Las que estaban como bien al margen, y lo central era el hospital. Entonces, por eso también son centros de salud donde la centralidad también es el territorio y el barrio. La centralidad son esos campos de problemas que hay que intervenir. No son las instituciones y sobre todo los edificios, ni las instituciones. Entonces, nada, por ahí revisar la historia de la enfermería y también ir revisando la historia de cómo son las conformaciones del hospital, y también es re interesante revisar la historia de cómo se conformaron cada uno de los centros de salud, que tienen historias muy diversas y que también hacen mucho a los perfiles y de los modos de intervención. Nada más, te dejo, Oscar. Bueno, no, un poco, obviamente no queda duda que las tres presentaciones fueron súper interesantes, pero yo quería rescatar, fui anotando como algunas cosas que me fueron llamando la atención, y voy a ir en orden, digamos, a cómo se fueron dando las presentaciones. Un poco lo de Paula me parece muy interesante porque su título es antropóloga, y uno piensa qué hace en un lugar de salud. Digo, ya comienza a ser una transformación el hecho de estar en un lugar de salud, y ese espacio ya es una transformación. Y obviamente esta cuestión de juntar lo complejo con la alta complejidad, y ahí hay una tensión muy fuerte entre la biomedicina y lo social. Es una tensión que está, y no podemos decir esto es complejo, el otro es complejo, porque es en tensión. Es más, un poco es la producción, un poco es los grupos sociales, pero es más, nosotros hacemos la tensión y la persona es una sola. Digamos, tiene una sola y está conviviendo con esa propia tensión. La necesidad de lo asistencial y del otro. Y del otro. La otra cosa que me llamó la atención, que tenemos una teoría que nos distingue entre lo individual y lo colectivo, como si fueran como dos cosas distintas, o realmente estuvieran como separadas, digamos, lo individual y lo colectivo. Y a veces se va por lo individual y a veces lo colectivo. Digo, no puedo menospreciar o apreciar más una que otra.
No hay una, y bueno, los resultados de las intervenciones, y sí, no lo podemos saber. No son fáciles de saber. Lo que pasa es que uno tiene que pensar, y ahí me voy a pasar un poco a lo que dice Pablo. A mí me gustó mucho la frase con que empieza, que dice el aprender desde las manos, aprender de las manos. ¿No? Es decir, esta mirada del aprendizaje que parecería que tiene que ser la vista, la poder, bueno, las manos también tienen un sentido de aprendizaje, y de esto también tenemos que verlo. Y la mirada de lo complejo es restablecer oportunidades y derechos. No es solamente, ay, mirá qué canchero que soy, que veo la cosa rara. No, estoy viendo oportunidades y derechos. Y comenzar a pensar en esta mirada de la complejidad, los saberes de los otros. Ni mejores ni peores, distintos. ¿No? Un poco, que también es una cuestión de ida y vuelta, que tiene que ser un trabajo en conjunto, esto es indiscutible, ¿sí? Y que, a ver, como separando lo complejo del cotidiano, lo cotidiano también tiene lo complejo junto, ¿sí? Hay que crear espacios de confianza como abordajes, ¿sí? Y no solamente, bueno, cuando Constituciones nos planteó tema equipo, pero dijo, este grupo de gente que trabajamos, el nombre que podemos darle, también tiene que ver con la construcción. Hay que tener muchas miradas para hacer una construcción, ¿sí? Y porque además ayuda a pensar en estrategias. Y en cuanto un poco resumiendo lo que planteó Jovita, digo, aclaro la primera palabra, que fueron, ¿qué es la complejidad? Millones de cosas. Digo, no hay una definición de complejidad, son millones de cosas. Y nosotros podemos darle las complejidades a esos millones de cosas de acuerdo a lo que vayamos viendo, ¿sí? Muy interesante lo de Jovita, que vuelve a retraer un poco lo que dice Pablo, pero ya con el nombre que nosotros nos habituamos más, el trabajo en equipo de salud. Es imposible abordar lo complejo desde uno solo, porque uno necesita reemplazo y ver, ¿sí? Y Jovita responde una pregunta que se hace después. No decir esto de cómo me protejo, cómo me pasa. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con el sentirse bien y que estoy haciendo las cosas bien. Eso es lo que recalcó Jovita en todo su momento. Yo hago las cosas que siento y trato de hacerlas bien. Si nosotros pensamos esto, obviamente que no vamos a tener problemas, no nos quemamos. Y si además uno ve los quemados, son el cirujano porque hay la circunstancia. Pero la gente que trabaja en el primer nivel de atención y sabe trabajar y trabaja en equipo, se quema menos. No se quema más. Y las situaciones son más complejas. Pero es lo mismo que una mesa. Cuántas patas tiene, va a ser más resistente, digamos, ¿no? Y la otra cosa es, yo te voy a contradecir con algo que vos dijiste. Vos dijiste que la resolución es muy pobre. No, la resolución no es muy pobre. La resolución es enormemente rica. Con los 3 ejemplos que vos presentaste, es enormemente rica. Lo que pasa es que nosotros pensamos en modelos súper grandes, ¿no? Y 2 cosas más. Una es la memoria, que ella recalcó mucho la memoria de acordarse, pero además de acordarse el otro en su contexto, que me parece bien. ¿Y dónde acudir? A veces, digo, esta cosa de, bueno, yo no tenía dónde ir y me fui al centro de salud. A veces lo que la gente tiene para acudir, va a acudir a donde ella le parezca que va a tener una respuesta. Y muchas de las veces somos nosotros. Y si no lo podemos ver, no le perdimos la oportunidad. Esto es un poco lo que planteó Jovita con el caso de la hipertensión. Si Jovita no hubiese visto que esta señora estaba deprimida, le hubiese tomado la presión y venga la semana que viene tomo la presión de vuelta. Digo, como para recalcar. Y ya terminando, también los grupos plantearon un par de cosas.
las dificultades en esto de las formaciones formales académicas, que tienen que comenzar a ser más reflexivas, ¿sí? Y más inclusivas. Y otra cosa es, también esto lo dijo Pablo, después cuando habló, uno acompaña hasta donde el otro quiere ser acompañado. No acompaña indiscriminadamente. Y yo, perdón, no puedo con mi genio sin olvidarme de meter más, decir, no solamente uno acompaña, y uno acompaña también hasta donde pueda acompañar. A dos cosas. ¿Sí? No es solamente eso. Yo siempre pongo un ejemplo de hay una gran roca, me dan un martillo, a ver, rompela. Pegué 1000 golpes y no se rompió. El secreto no es cuántos golpes voy a dar, sino cuando yo me retiro, cuando yo dejo de dar los golpes. Bueno, esto es un poco tratando de ser lo más sintético posible, no es fácil, pero bueno. Última, alguna cosita más que quieran decir. Vuelvo a recordar, Pulmi tenía razón, 18 del 11 a las 16 horas. Salud en clave de género, los esperamos y seguramente van a tener el mismo nivel de los otros conversatorios. ¿Alguien más quiere decir algo? Ahí Pablo, parece que levantó. Le arriba el botón, desastre. No, nada, agradecerles, la verdad que me encantó escucharlos y escucharlas. Sí, los desafío a los nuevos estudiantes a que siempre pregunten, a que siempre tengan ganas de saber más, ¿sí? O sea, que la pregunta no sea una cuestión que condicione, sino que sea un tema que libere, digamos, ¿no? O sea, que uno se permita intercambiar, pensar, opinar, pero me parece que uno se nutre de un montón de cosas cuando eso sucede, ¿sí? Vuelvo a repetir, súper agradecido por la invitación, la verdad que bueno, que eso, ¿sí? Que gracias. ¿Sí? Gracias a vos por lo que nos aportaste en la mirada. Creo que todos aprendimos cosas, muchas. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, damos medio por cerrado, ya son las 2 horas convenidas. Pulmi, algo del conversatorio del 18, como vos decías que tenés razón. ¿Alguna cosa más quería agregar? Yo les voy a contar un secreto. Yo hago a veces los flyers. Lo bueno mío es que tienen todos falta de ortografía. Y estamos 22 horas arreglando la falta de ortografía. Y bueno, así se me hace más difícil. Bueno, ¿algo más? Si no, un saludo a todos, que descansen. No, muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias, Oscar. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Pablo. Y gracias, Jovita, por compartir sus saberes. Y el resto también, por supuesto. Bueno. Bueno. Chao, Pablo, gracias. Nos vemos, hasta luego. Buena jornada. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos.